estamos así de cerca de que puedan cambiar el Código Federal del Derecho a la Ciudadanía. Y al menos 4 jueces es clarísimo que se unirían a la modificación, se unirían y dirían que es legal. La decisión desde que fue anunciada por el presidente fue una decisión ilógica y sin sentido, totalmente anticonstitucional. La decisión de la Suprema Corte por el de derecho a la ciudadanía por nacimiento, finalmente se decide que es claro. La Constitución, décadas y décadas de historia respaldan de que una persona es ciudadana cuando nace en Estados Unidos, independientemente si tu mamá o tu papá están aquí legales. Esa es la resolución de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, para el presidente, su victoria fue el hecho que lo llevó a una corte y que lo presentó en la Suprema Corte de Estados Unidos y que inició un movimiento social a favor de quitarle la ciudadanía a los hijos de inmigrantes. La Suprema Corte ya tomó una decisión sobre la orden ejecutiva que busca negar la ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes indocumentados. A primera vista, el fallo parece ser un revés para la administración de Donald Trump. Sin embargo, hay aspectos de la resolución que podrían mantener vivo este debate. Más allá del resultado judicial, la discusión ya se instaló en el centro del debate público. Hoy, millones de personas cuestionan el alcance de un derecho que durante décadas parecía incuestionable. ¿Se trata del cierre de esta controversia o apenas es el comienzo? Todo apunta a que la administración continuará impulsando este tema y que la batalla por la ciudadanía por nacimiento está lejos de terminar. De esto y más hablaremos en esta ocasión con el abogado David Haro, experto en migración. Comencemos ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero estés muy bien. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Te aseguro que esta información que hablaremos el día de hoy será de muchísima utilidad, muchísima beneficio para ti y para tu familia. Pero para hablar de temas de migración y de política nacional e internacional, pues para eso me acompaña nuestro hermano y amigo David Haro. Bienvenido, ¿cómo estás? Una vez más, gracias por estar con nosotros. Gracias. Un placer poder estar aquí de nuevo con ustedes. ¿Cómo te lo has pasado, David? Estábamos platicando antes del aire un tema muy interesante. Estaría muy bien hacer un programa de deportes, ¿eh? Estuvimos hablando de fútbol. Estamos en año mundialista, verano mundialista, así que es imposible no vernos y hablar de fútbol cuando especialmente a los dos nos interesa ese tema. Sí. Así que podemos decir que aparte de inmigración, el tema de fútbol es algo que tenemos en común, nos gusta. Y de hecho lo hablamos hace creo que fue 2 semanas, ¿no? Tocamos un poquito del tema del fútbol con la cuestión de migración y estuvo muy, muy interesante la plática, pero pues... Y sí, David, no se pudo. Vale, disculpe, a nuestros amigos mexicanos, ¿verdad? ¿Entendieron la frase? Sí. Bueno, ¿Cómo es la frase esa, David? Jugamos como nunca y perdimos como siempre. Bueno. Fue duro golpe de realidad, pero pues ni modo. Vamos a hablar de otras cosas que tampoco son muy alentadoras, David. Cuestión migratoria. En el tema de migración y fútbol no quiero que sea el tema de hoy, pero ha sido yo creo que muy relevante el tema de la inmigración y fútbol. Vemos a la FIFA, estuvimos el problema de Irán, el cruce de las fronteras, las estadías en Estados Unidos que hubo restricciones, la FIFA, ¿no? Creo que el país de Irán quiere hacer un tipo como un reclamo formal en contra de la FIFA. Vamos a ver también qué pasa eso. Vemos, y fíjate que la FIFA se está volviendo más que una organización internacional, pareciera que un sistema político, ¿no? No sé si estás viendo como si fuera un gobierno sin territorio, ¿no? El poder que tiene la FIFA es increíble, el poder económico, la asociación más poderosa e influyente. Estamos hablando del deporte más importante del mundo. Sí, o sea.
Es la asociación deportiva más rica, más poderosa del mundo, indiscutiblemente, que tiene al grado que el presidente de la Federación de Fútbol tiene de cercanías con los presidentes del mundo. Estamos hablando que esta persona representa casi una organización no deportiva, sino política, que se sienta con los presidentes como Trump, se sienta con la presidenta de México, se sienta con los presidentes de Europa a discutir temas. Y a veces hasta exigir cosas, ¿no? Políticas, sociales, económicas, de cómo se va. Y luego con el tema de quién le toca, a quién le corresponden los próximos mundiales. Es un tema muy político. Sí. Entonces, podemos durar hablando mucho tiempo del tema de la FIFA, pero bueno, nosotros mis padres son mexicanos, yo le voy a la selección mexicana y bueno, este fin de semana... los que les toque escuchar este programa van a saber que México perdió este fin de semana contra Inglaterra y se terminó el sueño. Se terminó y fue un poco triste, pero bueno, te levantas el lunes y es un lunes nuevo y tienes que salir a trabajar. Hay que continuar. La vida sigue, los problemas siguen, las responsabilidades siguen, los temas siguen. Y con eso abordamos el tema más importante en términos de inmigración, dejando a la FIFA y a México a un lado. El tema más importante de estos últimos días fue la decisión de la Suprema Corte de la semana pasada. Okay. Es la decisión que tiene que ver el derecho a la ciudadanía por nacimiento. ¿Ya hay decisión o...? Ya salió la decisión. Okay. La semana pasada. Yo creo que estuve tan metido con lo del Mundial. Sí, ya me di cuenta, por eso empezamos el tema del Mundial. Estuviste tan metido en el Mundial que se te olvidó que el tema político en Estados Unidos, migratorio, más importante fue la decisión de la Suprema Corte. La semana pasada la Corte fueron a un intermedio, a un descanso de verano, la Suprema Corte de Estados Unidos. Ajá. Tenían un par de decisiones pendientes y todos ese día nos levantamos esperando la decisión. Yo estaba arreglándome en la mañana, a las 7 de la mañana aproximadamente, y estaban las noticias, puse las noticias y estaba escuchando diciendo, están a punto de soltar la decisión entre varios temas, fueron varios temas. Pero el tema del derecho a la ciudadanía por nacimiento, y Alex, te voy a decir algo que no, yo sé que te va a costar, créeme, y probablemente mucha gente que escuche no me va a creer, pero estaba con un dolor de estómago, de los nervios. Yo decía, es que la Corte puede decir a cualquier lado. Y me entristece pensar que algo que pudiera parecer o que desde mi perspectiva es clarísimo, yo ahora tenga dudas. Ok. Ya llegué a un punto donde si me dicen el cielo es azul y hay que decidir y votar, tengo dudas que la votación vaya a concordar que es azul. Va a decidir, tengo dudas que el agua es clara. Y que tal vez no es clara. Entonces, tengo dudas que lo que pareciera evidente, obvio, claro, ya no lo es en este sistema. La Suprema Corte, voy a explicar esto y voy a tratar de simplificar el tema con respecto al derecho de ciudadanía por nacimiento. La Suprema Corte finalmente toma la decisión, se publica la noticia más importante del día y deciden. Ojo, voy a explicar algo. Deciden 6-3. O sea, son 9. 6 a favor, 3 en contra, pero en realidad fue 5-4. ¿Okay? Fue 6-3 en apariencia, pero fue 5-4 y lo voy a explicar. Lo voy a explicar porque aunque pareciera que fueron 6-3, fue 5-4 en realidad. Voy a decir esto. 6 jueces de la Suprema Corte deciden que sí hay un derecho a la ciudadanía por nacimiento sin importar el estatus legal de los padres. ¿Okay? Sin embargo, de estos 6, uno dice que no es la Constitución de Estados Unidos la que le hizo tomar la decisión a favor, sino que es una ley que el Congreso pasó, que codificó,
que tiene que ver con la ciudadanía de nacimiento. Okay. ¿Por qué es esto importante? Les voy a explicar por qué es importante. Es importante porque 4 jueces dicen que la Constitución de Estados Unidos no te da el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Aunque voy a decir mi opinión personal, que mi esposa me diría, todas las opiniones tuyas son personales. Están ahí llorando los oídos. Sí, se dice solo en mi opinión. Okay. En mi opinión, es claro, Alex, es claro que la Constitución dice que la persona que nace en este país tiene el derecho a la ciudadanía. La 14ª enmienda lo hace claro. Dice, toda persona nacido en Estados Unidos bajo la jurisdicción, y es ahí donde varios estiran ahí una pequeña cláusula y quisieron hacer el argumento, son ciudadanos de Estados Unidos. Si ustedes me preguntan a qué, pero dice bajo jurisdicción, y muchos dijeron, pero una persona que está aquí legal no está bajo jurisdicción. Claro que está bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Los únicos individuos que no están bajo la jurisdicción de Estados Unidos son los diplomáticos. Porque el diplomático, el embajador, es más que un representante del país, es el país en movimiento cuando viene cuando viaja. ¿Sí? Sí, yo represento y soy un diplomático de Estados Unidos y yo voy a Inglaterra. ¿Por qué dije Inglaterra? Yo creo que traigo presente. El mundial. Y voy a Inglaterra. Yo más que un representante de Estados Unidos, yo soy Estados Unidos. Sí, eres una porción de la tierra. Soy una porción de la tierra de Estados Unidos. Entonces, yo no estoy sujeto a la jurisdicción de Inglaterra. Yo estoy sujeto a la jurisdicción, leyes internacionales y a la jurisdicción de mi país, que es Estados Unidos. Sí. Entonces, a eso se refiere. Y esa es la cláusula. Así dice, todas las personas en Estados Unidos que nacen aquí, que están bajo la jurisdicción de Estados Unidos, significa que no son diplomáticos o hijos o que nacieron en una embajada, hijos de diplomáticos que nacieron son 2 diplomáticos que nacieron aquí. Esos es la excepción de la regla. Nacer en una embajada, no estás naciendo en Estados Unidos bajo su jurisdicción, estás naciendo en territorio americano bajo jurisdicción extranjera. Sí. Dice, todos ellos son ciudadanos por nacimiento. ¿Okay? Si tú me preguntas de dónde nace esta cláusula, esta enmienda, esta 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, nace una vez que al acabar con la esclavitud en Estados Unidos. Sí. Acaban con la esclavitud. ¿Y qué pasaba? Que hijos de esclavos no se consideraban ciudadanos. Seguían siendo esclavos, ¿no? Seguían siendo esclavos, y esclavos, y esclavos, y esclavos. Entonces, al acabar con la esclavitud, una de las cláusulas es que los hijos de esclavos son ciudadanos. Okay. Esa es una. Son ciudadanos. Acaban con esa pregunta de que si tu papá es esclavo y tu mamá es libre, ¿tú qué eres? No. Es clara la enmienda de la Constitución después de la Guerra Civil de Estados Unidos. Naces en Estados Unidos. Naces en Estados Unidos y eres ciudadano americano. Entonces, interesantemente, 4 jueces de los 9 dijeron que no es la Constitución, que no es clara la Constitución. No sé qué leyeron ellos, pero bueno. Dicen que no es clara. Básicamente, uno de ellos, de esos 4 que dicen que no, dicen que la única razón que se une a la mayoría es porque el Congreso hizo una enmienda, no estamos hablando de la Constitución. Entonces dice que es una ley del Congreso y por eso iba a respaldar el derecho a la ciudadanía por nacimiento. O sea, por eso dice 5 y 4, porque realmente no piensa que la Constitución lo dice. Y ahora me preguntas, Alex, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Por qué haces tanto alarde de esto? Te voy a decir por qué. Porque entonces uno de ellos, que se unió a la mayoría, dice que no es la Constitución la que nos protege la ciudadanía, sino que es el Congreso, una ley del Congreso, que significa que si el Congreso cambia la ley, no la va a truncar la Constitución, sino que van a decir que esa es la ley. No se te olvide, en inglés dicen checks and balances. Es un
pesos y contrapesos, Uh-huh. se le dice. Que entonces, que tú no puedes decir, bueno, imagínate que el Congreso se une, ahorita el Congreso se une, y van a decir, ¿saben qué? Vamos a pasar una ley. ¿Cuál es la ley? Vamos a pasar una ley que dice que la gente blanca es superior a la gente negra. Uh-huh. ¿Sí? Y dices tú, pero es la ley. Bueno, hay pesos y contrapesos dice que no solo porque haces algo ley es legal, sino que el peso y contrapeso dice que la Constitución trunca en ocasión, trunca que la Constitución, la ley suprema, es la autoridad suprema, y que si una ley, sí, contradice la Constitución, entonces la tarea del departamento de la rama judicial es hacer el contrapeso y decir, esa ley es ilegal. Necesitas los jueces tirarla. Tienen que correcto, los jueces. Detener ahí. Ahora, no se nos olvide, esta no fue una ley del Congreso, esto fue una orden ejecutiva del presidente Trump, que fue el que ordenó que no se le diera ciudadanía a los hijos de indocumentados, de ilegales. Uh-huh. ¿Ok? Ni siquiera fue una ley. O sea, no se esperó que el Congreso actuara. Él dijo, por mis palabras, órdenes y mis convicciones. Porque quiero y puedo. Porque quiero y puedo, los hijos de indocumentados ilegales o que no son ciudadanos por nacimiento, ¿ok? Uh-huh. Esa fue su orden. Este caso se apela, se demanda, se apela, llega a la Suprema Corte. Y la Suprema Corte finalmente tira esta orden y dice que no puede llevarse a cabo. Sin embargo, me intrigó y fue muy importante porque J.D. Vance, el vicepresidente, salida a una conferencia, habla después en una entrevista y dice, pero estamos muy cercas, dice, porque tenemos 4 uh-huh. que dicen que solo es una cuestión de ley. Sí. O sea, que no es una cuestión de constitución, que es solo una cuestión de ley. Bueno, 3 de ellos no sé en qué mundo viven, 3 de los jueces de la Suprema Corte, no sé cuánto dinero les pagaron o no sé a qué lealtad le deben, pero 3 de ellos dicen que la Constitución tampoco es clara. Válgame, no sé qué leyeron. De los jueces de los 6, ¿verdad? De la mayoría. Uh-huh. Mi curiosidad, y no sé si lo sepas, ¿hay alguno que sea con tendencia ahí más conservadora? Sí, 2 de ellos. Uh-huh. Solo tenemos 3 que no son con tendencia conservadora. 2 de ellos. Y uno de ellos fue el presidente o el jefe en inglés dicen Chief Justice, el presidente de la corte. Y la otra fue, si no me equivoco, le criticaron muchísima. Fue una mujer que puso Trump cuando fue presidente anteriormente. Sí. Pero bueno, sale la decisión, la publican. Yo pensaría que esto hubiera dejado claro y que finalmente hubieran dicho, bueno, se acabó esto. Están enfocados en querer hacer algo ahí. No, los críticos dijeron, los jueces están súper, o sea, los críticos que apoyan la administración están súper enojados por esto. Uh-huh. Porque no quieren que los hijos de indocumentados tengan ciudadanía. Se enojaron, ni siquiera fue algo que dijeron, bueno, pues ni modo, es la decisión de la corte, respetamos y aquí se acabó el tema. No, me sorprendió que existen una gran cantidad de personas que están a favor del presidente con respecto a esta orden ejecutiva y que se enojaron. Hay una periodista muy famosa que tiene, más que un podcast, tiene un show en radio que sale todos los días. Y ella es una periodista, estuvo con Fox News, se me olvida su nombre, Megyn Kelly. Okay. Y ella estaba enojadísima por la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos. Enojadísima. Totalmente desacuerdo y diciendo que a ver si cambian la ley, que hagan una enmienda, que hagan un cambio. Y me intrigó la cantidad de personas que salieron a las redes sociales, que salieron a hablar en público, que están en contra de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia y quieren cambiar la ley, quieren cambiar la Constitución si es posible. Oye, y muchas de esas personas no tenían apellidos como, no sé, Morales, Estrada, Ortega, o sea, el nombre, sí. Es que te lo digo porque me he encontrado con cada persona que, o sea, apoyan totalmente las
las posturas radicales de la actual administración y luego ves su apellido y, caray, pues, oye, pero tú no tienes ahí una raíz latina. No, yo nacer aquí, porque hasta conjugan mal los verbos, los conjugan mal. Yo digo, no, o sea, ¿en qué mundo estamos? O sea, Sí. ¿en qué sociedad estamos? Y como dices tú, o sea, la Constitución es clara, o sea, ahí está lo que menciona y es verdaderamente impresionante que hay gente que diga, no, esto no puede ser así. Ahora, yo te quiero preguntar, David, por las declaraciones del vicepresidente, pues parece ser que no van a soltar esta línea de querer modificar eso. ¿Hay un camino hacia poder modificarlo por la vía, obviamente, legal? ¿Hay una vía de que sí se pueda modificar la 14ª enmienda? ¿O? Sí, se puede, esto es lo que se puede hacer. Sí, se puede hacer una enmienda en la Constitución. Recuerden que la Constitución ha sido sujeta a cambios, no es como que en su inicio fue infalible, es falible, ¿ok? Claro, en la claro. Constitución Los es tiempos falible. cambian. Cambian los tiempos. Entonces se puede hacer una enmienda a la Constitución, sin embargo, es muy difícil hacerlo, porque estamos hablando de la Autoridad Suprema de Estados Unidos. Entonces, esta Constitución, cambiarla no es fácil. Sí se puede, sin embargo, es tan difícil que el camino a cambiar o modificar no es el camino por la vía de una enmienda en la Constitución, sino es el camino en hacer una nueva ley en el Congreso, que ya 4 de los 9 los tienen a favor. Recuerda que ya hay 4. Entonces es solo convencer a 1 de los 5. Wow. Entonces, tiende. O sea, vamos a explicarlo un poquito, porque recuerda, yo soy la voz del pueblo, Sí, para sí, que sí. la gente lo entienda mejor. No es la vía de una enmienda, es la vía de crear una nueva ley. Sí, porque recuerden, perdón, tal vez si no lo dije, existe la Constitución, 14ª enmienda, y existe una ley específicamente, un código. ¿Sí? Que cuando citas la legalidad o cuando citas por qué soy ciudadano, puedes citar este código sin necesariamente irte a la Constitución. ¿Sí? Existe un código legal, un código federal que habla sobre la ciudadanía. Okay. Que habla la ciudadanía, los derechos de ciudadanía, los que pueden derivar, bajo qué términos derivas, hijos de quién, si es papá, si es mamá, si están casados, si es mamá la ciudadana, si es papá. Entonces hay un código, ¿sí? Está codificado. Quiero como que decir que está la Constitución, pero está codificada. Entonces, uno de estos jueces que se unió a la mayoría dice que la única razón que él sostuvo la legalidad del derecho a la ciudadanía por nacimiento sin importar el estatus de papás es porque está codificado. No es porque la Constitución lo protege. O sea, que se podrá cambiar de bando rápidamente, ¿no? Exacto. No, él lo dejó claro. que en cuanto modifique la Constitución, en cuanto lo modifiquen, no la Constitución, el ley. código legal, sí. Él se inclina al... Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Él se va a la parte de que el hijo de persona indocumentada no es ciudadana. Entonces dejó muy en claro su postura. Y ese es el problema que tenemos. Pero a ver, muy bien, ya lo voy. Sí. Ya, estoy especializado ya. Para una ley, para modificar ese código que mencionas, sí. Se necesita aprobación en el Congreso, ¿no? Se necesita sí. La mayoría. Porcentaje, ¿no? ¿Qué porcentaje más o menos? Para modificar, y espero, quisiera sacar mi teléfono, pero modificar la Constitución requiere más que una mayoría, requiere una supermayoría. Supermayoría, sí, creo es el concepto. 2/3 que es muchísimo. 2/3. 70%, vamos a sacarle el 70%. Sí. Pero para modificar un código no requieres la supermayoría, solo requieres mayoría. Es mucho más sencillo. 51 de 100. Sí, 51 de 100. Mucho más fácil cambiar un código que hacer una enmienda en la Constitución. Entonces, creo que la última enmienda de la Constitución, si alguien me perdone si esta no es y si me equivoco, pero creo que fue el derecho a las mujeres poder votar. Ya. Código. Ya llovió, ¿no? Entonces, ya llovió. Sí, ya llovió. ¿100 años será?
más aproximadamente. Yo creo que sí. Ujú. Entonces no ha habido, son 27 enmiendas, no hay tan, digo, son 27, son bastantes, pero no es como que pasan cada año, toma Ujú. mucho. Entonces, pero cambiar un código solo requiere mayoría. Entonces, estamos así de cerca de que puedan cambiar el Código Federal del Derecho a la Ciudadanía. Y al menos 4 jueces es clarísimo que se unirían a la modificación, se unirían y dirían que es legal. Al Y ahí menos sí 4 jueces. cambiaría. Ahora sí, ¿no? Ahí ya. Pone en riesgo, sí, Ujú. así es, lo pone en riesgo. Pero Por eso que son importantes, ¿no? Las elecciones que se aproximan. así es me intriga lo que le llaman en inglés checks and balances, pesos y contrapesos. No se nos olviden, que no se nos olvide que el sistema de una república, lo hemos hablado anteriormente, no habla solamente de donde gobierna una mayoría. No solamente se trata de eso, se trata de más, es algo mucho más complejo que el gobierno de una mayoría. Aunque vivimos en un sistema legal democrático donde la gente del pueblo vota y tiene el derecho y donde la mayoría pueden gobernar, no es necesario, somos una democracia, somos un sistema democrático de república, Ujú. ¿ok? Que esto va más allá de una simple mayoría, ¿ok? Entonces, en una república, no se nos olvide que no es una representación directa. No es una representación directa, sino hay el intermedio. Y este intermedio es nuestro sistema de gobierno, ¿no? Y es un sistema de gobierno, por eso muy único el sistema de gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos crea el sistema, lo divide en 3, ¿no? En los 3 poderes, el legislativo, el que ejecuta al presidente y el judicial, Ujú. ¿no? Y crean un sistema de pesos y contrapesos. En inglés dicen check and balances. Pesos y contrapesos para que precisamente uno no tome Para más evitar todo lo poder. que históricamente había pasado, ¿no? Sí, precisamente para tener un balance, ¿ok? Crean un balance. Pero y me intriga que en vez de verlo una ventaja y en vez de verlo como algo bueno, nuestra administración no lo está viendo como algo bueno, lo han visto como algo malo y lo han criticado nuestro sistema de pesos y contrapesos, porque siempre que sale una decisión, que viene una decisión de una corte que va en contra, que contradice una orden ejecutiva, se enojan. Y siempre dicen que fue una pésima decisión, que estos jueces son unos activistas, que son políticos y que no deciden justamente. Básicamente, para nuestra administración, cualquier decisión en contra se considera decisión activista y cualquier decisión a favor se considera la decisión más justa que ha habido. Pues Entonces, justo. cuando se decide a tu favor, es justo. Cuando se decide en tu contra, hablamos de injusticia. Sí. Y entonces, eso es lo que hemos estado viviendo en Estados Unidos en el último año. Y sabes, lo más intrigante es que mucha gente ha comprado esa idea. Que ahora empiezo a escuchar de gente que dice, ay, no, son jueces activistas. Esa es la nueva palabra que traen. Jueces activistas significa que jueces que no deciden en base a la justicia, sino que deciden de acuerdo a Dios en base a su opinión política, ideología. Pero esto que interesantemente, que solo lo dicen cuando es una decisión en su contra, no cuando es una decisión favorable. Cuando es una decisión favorable hablan de que es un juez muy justo, pero cualquier decisión Más de eso, sí. no favorable es una decisión injusta. Así que, wow. O sea, no lo ves tal cual como una victoria, ¿no? O sea, no lo ves como de que, porque lo hablábamos, creo que fue como en marzo, ¿no? Hablábamos de esto y fíjate, se pasó el tiempo bien rápido y tú decías, en verano se va a decidir esto y ya, llegó el verano, se decidió, pero de todos modos no se ve un panorama muy alentador, ¿no? Porque parece que van a seguir ahí insistiendo. Una de esas es porque van a seguir insistiendo, pareciera que van a seguir insistiendo. Y sabes, escuché algo unos analistas con respecto al tema dijeron, es que la batalla nunca fue el fin, sino fue el camino.
La victoria nunca fue el fin, sino es el camino. Ujú. Y con esto terminamos. Creo que y lo hemos visto en muchas ocasiones con nuestra administración. En eso creo que es muy astuto, son muy astutos en esto. Giran órdenes ejecutivas totalmente ilógicas, totalmente irrazonables. Sin embargo, lo deciden. La orden de negar tu ciudadanía por nacimiento, solo porque tus papás no son residentes, no son ciudadanos, es una orden que en un inicio, me acuerdo, cuando se escuchó esto, no había un analista político que dijera, wow, pues tiene sentido. No escuché un analista político respetable. No voy a hablar de los reporteros, no voy a hablar de Megyn Kelly o de algún otro que salió hablando de esto. No, vamos a hablar de un analista legal respetable. No escuché de uno que dijera, bueno, vamos, el área creo que es gris. Creo que tal vez sí hay un lugar para esta decisión. No, la decisión desde que fue anunciada por el presidente fue una decisión ilógica y sin sentido, totalmente anticonstitucional. Sin embargo, la toma. La pregunta ¿por qué? Que no sus asesores le dicen, híjole, esta orden, lo más probable es que la vas a perder. Pero la administración, el presidente, se ha dado cuenta que la victoria no está en la decisión final, sino está en la batalla. ¿Qué significa? No le importa tanto la decisión final, le importa que va a haber una batalla. Y para él y para la administración del presidente Trump, esa es su victoria. Porque se esté hablando del tema, que ¿no? se hable del tema, cambie. Que la gente empiece que crean que tiene la razón. Que crean que tiene la razón, que la gente empiece a dudar de que tal vez la Constitución no es tan clara, que tal vez se levante un movimiento social en contra de la ciudadanía por nacimiento. Entonces, esa es la victoria de la administración. Nunca fue el resultado final. Por eso es que están dispuestos a tomar decisiones totalmente incongruentes y publicarlas y salir y decirlas en público y pelearlas, porque para ellos la victoria no va a ser lo que va a pasar al final, sino el camino y el proceso A. O sea, que están trazando algo, ¿no? Entonces, la decisión de la Suprema Corte por el de derecho a la ciudadanía por nacimiento, finalmente se decide que es claro. La Constitución, décadas y décadas de historia respaldan de que una persona es ciudadana cuando nace en Estados Unidos, independientemente si tu mamá o tu papá están aquí legales. Esa es la resolución de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, para el presidente, su victoria fue el hecho que lo llevó a una corte y que lo presentó en la Suprema Corte de Estados Unidos y que inició un movimiento social a favor de quitarle la ciudadanía a los hijos de inmigrantes. Y esa es la victoria de la administración, no necesariamente la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos. Sino que se está hablando de eso, que hay gente que incluso ya creen a favor de estas órdenes ejecutivas. Así y sí, tienes razón, al final de cuentas los movimientos, los cambios vienen de ahí, de una persona que empezó a elevar la voz y de que alguien le creyó y ese alguien le dijo a alguien más y ese alguien más le creyó y se hace así. Lamentablemente vemos que esto no es algo que, como dices tú, sea congruente con la Constitución. Y bueno, repites tanto una frase, puedes repetir tanto una mentira que te la empiezas a creer y te la empiezan a creer aquellos que la escuchan. Creo que estamos llegando al punto que se están dando cuenta que probablemente puedes repetir una frase tantas veces que aunque suene irracional, finalmente te la crees o la gente a tu alrededor te la va a creer. ¿Cierto? Creo que estamos llegando al punto que esta es una realidad. Puedes decir algo tanto y tantas veces y repetirlo en numerosas ocasiones sin importar lo ilógico y lo razonable de lo que estás promoviendo. Sin embargo, un día te lo van a creer y un día
puede ser tal vez el inicio para un cambio social. Wow. Excelente forma de cerrar, David, ¿eh? Me dejaste muy pensativo con esa última frase de que se repite tanto algo que luego te lo vas a creer. Y ni siquiera entremos, podría ahorita pasar a otro tema que no lo podemos dejar después, pero podemos entrar a nuestros credos y nuestros dogmas. Sí. Que nos vienen enseñando, pero casi no tocamos ahora. Lo vamos a dejar sí. hacia un ladito, pero cuidado cuando nos repiten algo tantas veces y no nos dejan cuestionar y no nos dejan hacer luego preguntas. Pensamos que es una verdad, ¿no? Porque luego nos convencemos de que es una verdad. Sí, cierto. Viene hacia mi mente lo que estábamos hablando antes del aire que te dije, ¿no? Que sí nos habíamos ilusionado y como que vi que me querías retar como de que, pero ¿por qué? ¿Por qué creíste? Pues si tantas veces he fracasado y otra vez. Y sí es cierto, o sea, a veces el discurso bien estructurado, el discurso por más ilógico que parezca, la gente lo termina creyendo. Y pues mira, cuánta gente no está con él. Y sí, yo sé que no, pero y sí, y mira. Entonces a veces, así en ese grado de irracionalidad, lo vemos en la política también. Así es. Muy bien, ligando política con deportes, con dogmas. Nada, este programa está maravilloso, así que no se lo pueden perder, David. Pues muchas gracias una vez más, David, por estar aquí con nosotros y explicarnos esos temas. ¿Algún último comentario, David, para despedirnos? Nada, un placer poder estar aquí con ustedes, compartir este tema, un poquito de fútbol, política y migración. A ver, David, ¿quién gana el Mundial? Todavía no falta un poquito. ¿Quién gana el Mundial? ¿Tú quién crees? Me gustaría que llegara Francia y Argentina a la final. Francia y Argentina, no, Francia, ya Argentina. No podría otros 4 años con los hermanitos argentinos. No. Bueno, ¿Quieres que gane? bueno. ¿Quién quieres que gane? ¿Qué te parece si una de las rivalidades políticas más antiguas que todavía siguen ahora, esta rivalidad es muy antigua? ¿Francia-Inglaterra? Francia-Inglaterra. Francia-Inglaterra han sido una rivalidad. O sea, eran las potencias, muy eran grande. las potencias hasta la Segunda Guerra Mundial. Potencias mundiales. Así es. Se estaban peleando ahí el liderato Sí. Y voy a decir, no, porque el tema nada que ver, pero esa rivalidad, de esa rivalidad, uno de los países más beneficiados de la rivalidad de Francia e Inglaterra es Estados Unidos. Sí. Estados Unidos se benefició increíblemente de la rivalidad de Francia e Inglaterra en el 1800. Sí. Unas de las ventas que le hizo Francia a Estados Unidos, le vende un territorio, se lo hace así claramente para que derrotara a Inglaterra. Entonces, esa es una rivalidad muy antigua que Estados Unidos se fortaleció y todavía ahorita Estados Unidos vive de los frutos de las rivalidades de Inglaterra. Ha estado bueno unas semifinales, sí. Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania. Pero ahora no estaría tan mal Francia-Inglaterra, también sería una buena final. Me gustaría, yo voy con Inglaterra, Inglaterra. Muy bien. Voy con Harry Kane. Muy bien, nos despedimos, gracias por estar aquí con nosotros y pues nos estaremos viendo y escuchando en la próxima.